trata de una manera de un estudio del pensamiento de Simón Bolívar y las obras de Bolívar vienen a ser acá. ¿Está bien? No. ¿Ahora sí? Les decía que el tema, pues, la redefinición de Bolívar hecha por los conservadores colombianos en el siglo XX. No es el pensamiento de Bolívar el tema central de la conferencia, sino la recepción de ese pensamiento a partir de una determinada agrupación política. Podríamos decir que es lo que podríamos llamar una historia eminentemente ideológica, en el caso que voy a tratar. Empiezo por hacer evocar el discurso de posesión como presidente de Colombia de Laureano Gómez, donde expresó sus propósitos de reformar la Carta Constitucional de 1886, la cual, en posteriores enmiendas, según su opinión, había perdido el espíritu que le habían dado los redactores. Y en el mensaje que leyó en la instalación del Congreso de la República en 1951, afirmó con evidente acento maniqueo: la Constitución de 1886 fue tanto un reconocimiento de lo que en aquel entonces anhelaba el país, como un vaticinio de lo que éste debería seguir siendo. Cuando se impuso como la cristalización coherente y homogénea del pensamiento armonioso de don Miguel Antonio Caro, a nadie hirió, no desafió otras conciencias que la de los ilusos y sofistas en decadencia, y en cambio fue alivio y bálsamo para todas las gentes de sentido común. Este último discurso está dedicado íntegramente a premiar al Congreso para que convocara una asamblea constituyente que asumiese la tarea de reformar la Carta con el fin de corregir el daño que le habían causado las enmiendas introducidas, la republicana de 1910 y la liberal de 1936. Recoge Gómez en esta pieza oratoria las dos críticas que desde sus campañas contra la República Liberal se habían incorporado a su ideario político: la inconveniencia del sufragio universal por una parte, y por otra, el obstáculo que para el desarrollo de las tareas del Ejecutivo significaba la independencia de los tres poderes que constituyen los pilares del Estado moderno. Los proyectos del presidente Gómez no se limitaban a proveer al país de una carta más maleable a las orientaciones del Ejecutivo, pues cubrían además la reorientación de la cultura colombiana, demarcándola dentro de dos parámetros bien definidos: el catolicismo y el pensamiento bolivariano. Para lograr este segundo objetivo, se propuso la difusión de la obra del Libertador. Creó la cátedra bolivariana, y habría de dictarse en todos los colegios y universidades del país. Esa nueva cultura tenía como objetivo fundamental romper con la orientación crítica y modernizadora que habían estimulado los programas de la República Liberal y restaurar la orientación ideológica de Miguel Antonio Caro, de quien Gómez había asimilado su pensamiento y sus maneras de gobernar. Con el fin de lograr los fines señalados, fundó la revista Bolívar y la Biblioteca de Autores Colombianos, ambas dirigidas durante la presidencia de Gómez por Rafael Maya, quien se dedicó a la difusión
de autores de reconocido carácter conservador. Los intereses de Laureano Gómez de divulgar el pensamiento de Bolívar a través de la cátedra bolivariana, de la promoción de obras sobre su pensamiento, de la publicación de artículos y libros que versaran sobre su ideario por medio de la revista y de la biblioteca mencionadas, produjo una amplia bibliografía sobre Simón Bolívar como nunca antes se había visto en Colombia. Pero hay que reconocer, pero hay que observar que este acervo bibliográfico leído hoy carece de importancia para una reconstrucción del pensamiento libertador. Su interés hay que buscarlo en su carácter ideológico, en los intentos del conservatismo colombiano de incorporar el pensamiento de Bolívar a su propio ideario. Para los propósitos que he señalado a este ensayo, especial importancia tiene la conferencia de Álvaro Gómez Hurtado, pronunciada en 1957 con el título sobre la significación histórica de Bolívar. La fecha es significativa. Gómez Hurtado, con el pretexto de hablar del Libertador, crea la ocasión para recordar que estábamos en una dictadura militar. La memoria que al final de la conferencia hace de la actitud de Bolívar frente al gobierno de Rafael Urdaneta es una alusión clara a la situación que se vivía en Colombia. Todo el tiempo que usted mande será usurpación, despotismo, arbitrariedad, porque ni la Junta de Bogotá podría legitimar ningún acto, ni yo tampoco, dice Bolívar al general venezolano. Gómez Hurtado recuerda esta actitud del Libertador y saca una lección, que era de que el partido boliviano, bolivariano, sufrió las duras consecuencias del fracaso de la aventura usurpadora. Tengo que hacer aquí una aclaración que irá a pie nota, y es esto. Para mí, este fragmento de carta es apócrifo. Bolívar era un gran escritor, sobre todo un maestro de la literatura epistolar, y esto es muy mal escrito por lo menos. Segundo, de esta época, de 1930, octubre más o menos, una del 30 y otra una de octubre y otra de diciembre, en días anteriores a la muerte, tenemos dos cartas de Bolívar, una justamente al general Urdaneta. Cuando Urdaneta lo llama a que retome el poder, él le dice que no puede, y hace la primera parte de la carta es muy bella, muy emotiva, porque hace una descripción de sus dolencias y de su padecimiento y por enfermedad, pero la carta es en general aquiescente con el golpe de Estado, y lo que se dedica después es a darle consejos de cómo debe gobernar, y a que se cuidara de esos ideólogos neogranadinos que no querían a los militares venezolanos, más o menos en estas palabras. La siguiente carta de diciembre 10, creo que está dirigida al general Briceño, también venezolano, que deje esa enemistad con Urdaneta, que están distanciados, y más bien ayuden al general Urdaneta a manejar el país. No entiendo cómo puede ser esas dos cartas auténticas y esta que contradice lo otro. Debo hacer una averiguación para decir si es o no apócrifa. No era, sin embargo, el objetivo fundamental de la conferencia denunciar a Rojas Pinilla como usurpador del poder. Su verdadera intención era la de estudiar el carácter ideológico del Libertador, la intención de Gómez Hurtado, y llamar la atención sobre la necesidad de que el Partido Conservador colombiano se nutriese de las ideas bolivarianas. El bolivarianismo de los primeros años de la República desapareció como partido de la esfera política. Algo más, el Partido Conservador que fundaron en 1849 Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro rechazó todo vínculo con el pensamiento de Bolívar.
Entre el bolivianismo y el conservatismo no existía ninguna relación, recuerda Gómez Hurtado, que sostenía Ospina Rodríguez. El partido fundado por Ospina y Caro estuvo en realidad sustentado en ideas liberales, con la diferencia frente al liberalismo de la valoración positiva de la colonia y de las relaciones que debían establecerse entre el Estado y la Iglesia Católica, y en general en el control que ésta debía tener sobre la educación de los colombianos. Solo los dos pensadores del siglo XIX, Sergio Arboleda y Miguel Antonio Caro, podían encontrarse expresiones auténticas de un pensamiento conservador sistemático, una reivindicación del sentido de la época colonial contra la historiografía del iluminismo, una recuperación del sentido de autoridad bolivariana contra el igualitarismo naturalista, un sentido del orden contrario al individualismo revolucionario y racionalista. Era pues necesario corregir el desarrollo histórico de su partido, haber renegado desde sus propios orígenes de las ideas del Libertador. Dos características esenciales definen la personalidad ideológica de Bolívar, expresada a lo largo de su vida política y militar, desde el Manifiesto de Cartagena en 1812 hasta la Constitución Bolivariana de 1826. Un realismo o historicismo enemigo de las abstracciones puras y un tradicionalismo antirrevolucionario. Como corolario lógico de ese realismo y de ese tradicionalismo, el análisis de Gómez Hurtado nos ofrece un Bolívar de ideas caracterizadas por un creciente escepticismo sobre la condición igualitaria de los hombres, pregonada con tanto candor por el naturalismo yesochesco, y que en Bolívar se manifestó en forma franca y valerosamente jerarquizada de la sociedad. Y de otra, una cierta postura antiliberal provocada por reacción en cuanto que la ideología del liberalismo se presentaba con pretensiones dogmáticas absolutas y era por lo mismo abstracta, igualitaria y revolucionaria. Esas frases de Gómez Hurtado. La alusión que hizo Gómez Hurtado de Sergio Arboleda no fue un simple apoyo de autoridad a sus propias reflexiones. Este fue uno de los pensadores conservadores más doctrinarios del siglo XIX, a quien se quiso rescatar del olvido durante el gobierno de Laureano Gómez. Se empezaron a publicar sus obras en la Biblioteca de Autores Colombianos, de las que alcanzaron a ver la luz pública su célebre ensayo La República en América Española y una compilación de artículos recogidos de diferentes fuentes que fue titulada La Constitución Política, donde se reunieron diferentes propuestas de reformas constitucionales, textos fechados en un amplio periodo que va de 1853 a 1885, entre aquellos un proyecto completo de constitución redactado justo en el año previo a la promulgación de la Carta de 1886. Pero no son estas obras las que me interesan en este momento, sino un discurso pronunciado el 24 de junio de 1884, fecha del primer centenario del natalicio de Bolívar, titulado Las ideas políticas del Libertador, que reprodujo la revista Bolívar y que evidentemente inspira las reflexiones de Gómez Hurtado. Desde las primeras líneas de su discurso, Arboleda afirma la unidad del pensamiento que Bolívar mantuvo a lo largo de su carrera política, desde las ideas que expuso en sus primeros escritos fundamentales, Manifiesto de Cartagena, Carta de Jamaica, Discurso de Angostura, hasta la Constitución de Bolivia y el mensaje a la Convención de Ocaña. Mostrar esa unidad de pensamiento es sin lugar a dudas el propósito central del discurso de Arboleda. Sus análisis los centra en las ideas constitucionales del Libertador. Subraya en primer lugar la concepción bolivariana de la libertad civil, que para Bolívar, nos dice, era el todo, el fin,
y la libertad política apenas uno de los medios de llegar a él, a esa libertad civil. Y agrega, exponiendo sus ideas, lo que él llamó su fe política, al citado Congreso de Angostura, hacía de la libertad civil una de las bases necesarias de la República, para recordar finalmente las propias palabras del libertador. Las haces de la República, dice Bolívar, son la soberanía del pueblo, la división de poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios. Son tres los aspectos de la visión de Bolívar ofrecidos por Sergio Arboleda que debemos retener en la memoria para nuestro desarrollo del tema. El primero de ellos es sin duda el contraste con los retratos políticos que ofrecieron liberales del siglo XIX, como Salvador Camacho Roldán o José María Samper en sus apuntamientos para la historia social y política de la Nueva Granada, porque las obras posteriores tienen una visión distinta. Ambos le niegan a Bolívar carácter democrático, subrayan su poco aprecio por el sufragio popular y recuerdan su concepto del poder ejecutivo que pone en desequilibrio la independencia de los poderes. El segundo de los aspectos es el de que su artículo, el de Arboleda, es el primer reconocimiento de la importancia del pensamiento del libertador que escribe un conservador, del pensamiento del libertador que escribe un conservador. Y el tercero, y más importante para mis propósitos, es que son los elementos ideológicos que destaca Arboleda los que habrán de resaltar los conservadores colombianos del siglo XX, aunque no se hizo mención a él, con la sola excepción de la referencia, muy rápida, por lo demás, de Gómez Hurtado. Después de subrayar los dos principios generales, la unidad del pensamiento bolivariano y las bases de la República, Arboleda se centra en el estudio de 5 temas fundamentales: moralidad, presidencia vitalicia, centralismo, rechazo de la monarquía y carácter democrático del pensamiento bolivariano. Los de la unidad del pensamiento y de la moralidad serán constantes de los conservadores del siglo XX que se ocuparon de Bolívar. El último, el de la moralidad, para Arboleda, está en relación con el problema del voto popular. Pues para el libertador, virtud e inteligencia son necesarias para quien pretende gobernar a los hombres. Pareja esta demanda, en Angostura se acogió el sistema de elecciones indirectas, mediante el cual el voto popular se purifica y la elección recae en los más dignos por sus virtudes y conocimientos. Dos principios que adoptó luego la Constitución de Cúcuta y que estuvieron presentes siempre en las lecturas de Bolívar que hicieron los conservadores en el periodo del que me ocupo. Laureano Gómez los tomó como divisas de sus campañas contra el liberalismo y después, ya en el ejercicio de la presidencia, llevó al proyecto constitucional que propuso. En los efectos de la reforma de 1953, ensayo con el que saluda eufórico el proyecto de reforma que había concluido al finalizar el año de 1952, la Comisión de Estudios Constitucionales se refiere a ellos como sus aspectos fundamentales. El pensamiento de Bolívar al respecto, estoy parafraseando en este momento a Arboleda, iba más allá de purificar el sufragio y propone como condición indispensable para el conveniente ejercicio de la democracia un cuerpo independiente del poder político que en Angostura llamó Areópago y en la Constitución boliviana Cámara de los Censores, compuesto de hombres provectos que pudieran refrenar y dirigir el poder político sin supeditarlo jamás. En este proyecto, afirma Arboleda, Bolívar rendía homenaje a ideas de su época que podríamos llamar de renacimiento político, pues colocaba en una corporación meramente civil la dirección moral
de la sociedad, prescindiendo del clero encargado de esta tarea en los pueblos modernos. Y por último, cuando en los postreros días de su vida gobernó de nuevo a Colombia con poder dictatorial, insistió tenazmente en la educación religiosa de la infancia y de la juventud como el único medio posible de restablecer la unidad del criterio moral a cuya falta atribuía los desórdenes del que el país empezaba a ser teatro. Leída hoy en la conferencia de Arboleda y asociándola con el redescubrimiento de Bolívar que hacen los conservadores del siglo XX, poca importancia, si es que tiene alguna, ofrece el tema del centralismo. Pero en el momento en que escribe su ensayo, era un problema de trascendencia, pues Colombia vivía desde hacía 2 décadas el experimento federalista que dio origen a que un amplio sector político, en especial el movimiento independiente de Rafael Núñez, se empeñara en regresar al centralismo que con tanto énfasis defendió Bolívar. Defendió Bolívar como una de sus ideas fundamentales en una organización del país. En un retrato intelectual de Bolívar, como el que propuso Arboleda, el tema no dejaba de ser imprescindible, pues la federación fue, desde el manifiesto de Cartagena, una de las formas de gobierno que con más persistencia combatió el Libertador. Solo vino a hablar del federalismo cuando consiguió la idea de unir en una sola nación a los países de América del Sur que él había inventado. Pero en 1950, cuando se reedita el texto de Arboleda, ya el centralismo había dejado de ser problema y ninguno de los dos partidos, liberal y conservador, tenía entre su programa el regreso al federalismo. Algo similar podríamos decir en relación con la presidencia vitalicia y el rechazo a la monarquía. Ninguna de las dos ideas tiene importancia para el tema que nos ocupa, y siempre que en el siglo XX se habló de ella, fue con una finalidad explicativa de las intenciones de Bolívar y no con la de su incorporación a unidad, lo que no dejaría de ser un exabrupto. Si en algo tiene interés tratar hoy en día de ella, en una lectura ideológica del pensamiento del Libertador, lo es porque ambas están en relación inextricable con el tema siempre vigente del carácter democrático de Bolívar. Presidencia vitalicia y Senado hereditario fueron los dos temas que más sospechas despertaron en torno a las reales intenciones monárquicas de Bolívar, y aún en el siglo XX, Salvador de Madariaga habló, para referirse a la presidencia concebida por Bolívar, de una monarquía sin corona. El tema fue tratado por los conservadores colombianos, pero en general interpretando la propuesta de Bolívar como elemento estabilizador y en algunos como una fórmula transitoria que desaparecería cuando ya la democracia se hubiera consolidado en los países americanos. Para Francisco de Paula Pérez, la presidencia vitalicia la concibió Bolívar con el propósito de robustecer la autoridad, y aunque pudo equivocarse, la Constitución de Bolivia, en medio de sus explicables errores, contiene bases esenciales que las democracias modernas defienden y preconizan. Por su parte, Leopoldo Uprimnik, en un ensayo titulado El Libertador y el Totalitarismo, dedicado a la Constitución boliviana del 26, al hablar del mismo tema argumenta: el Libertador no quiso dar con su carta fundamental una teoría política válida para todos los tiempos. Él sabía que tal cosa es imposible. Lo que intentaba Bolívar era dar a todas las naciones libertadas por él la constitución que más les conviniera para el momento preciso. Por ejemplo, por consiguiente,
la presidencia vitalicia no era un postulado absoluto del pensamiento bolivariano. Ella parecía necesaria en esa hora, tras de las tristes experiencias de la patria boba y de los resultados magníficos que el régimen de Petión había producido en Haití. Las ideas de la presidencia vitalicia y la del Senado hereditario nacieron muy temprano en el pensamiento de Bolívar, como una versión republicana, hasta donde podamos utilizar esta expresión, de la monarquía inglesa. Sus defensores han argumentado con los propios razonamientos de Bolívar y adoptando el mismo pesimismo del libertador en relación con la capacidad del pueblo para gobernarse a sí mismo. Arboleda juzgaba que el libertador consideraba indispensable en naciones de nuestra raza y circunstancias para el buen orden y el progreso de una república democrática. Y más adelante justificaba las ideas de Bolívar, que Bolívar impone en sus pueblos, en los pueblos que él libertó, porque estos pueblos, por lo menos en aquella época y atrás, y mientras subsistieran los hábitos, ideas y tradiciones de la colonia, no podrían regirse por ninguna que mejor les asegurara el beneficio de la paz. Pero Bolívar nunca insinuó que sus ideas debieran tener un sentido transitorio, como quieren dar a entender algunos de los textos de los conservadores colombianos de quienes nos ocupamos en este ensayo. De lo que sí tenemos testimonio irrebatible es de que el libertador quiso poner límites a la democracia, como puede verse en esta carta de 1820 dirigida a Guillermo White, un comerciante inglés afincado en Venezuela. Dice Bolívar: en cuanto a mi Senado diré que no es una aristocracia ni una nobleza, constituida la primera sobre el derecho de mandar la República y la segunda sobre privilegios ofensivos. El oficio de mi Senado es temperar la democracia absoluta, es mezclar la forma de un gobierno absoluto con una institución moderada, porque ya es un principio recibido en la política, que tan tirano es el gobierno democrático absoluto como un déspota. Así, solo un gobierno temperado puede ser libre. ¿Cómo podría usted, cómo quiere usted que yo tempere una democracia sino con una institución aristocrática? Ya que no debemos mezclar la forma monárquica con la popular que hemos adoptado, debemos por lo menos hacer que haya en la República un cuerpo inalterable que le asegure su estabilidad, pues sin estabilidad todo principio político se corrompe y termina siempre por destruirse. Parece que los conservadores del siglo XX no leyeron esta carta. A diferencia de los énfasis que encontramos en el análisis de Sergio Arboleda, los escritores de este periodo centran su mirada en las ideas de Bolívar en torno al sufragio universal, al papel preponderante del poder ejecutivo, al rechazo del federalismo en favor de un gobierno central y a la concepción del presidente como un tutor de la patria, término de Cicerón que Joaquín Estrada Monsalve adopta para referirse al paternalismo presidencial. A los anteriores temas en que insisten los trabajos citados, debe agregarse la firmeza con que todos aseveran la unidad del pensamiento de Bolívar, un pensamiento que no tuvo ningún proceso evolutivo, cuyas ideas centrales ya estaban enunciadas en los escritos fundamentales de los comienzos de su carrera política, del citado Manifiesto de Cartagena, Carta de Jamaica, Discurso de Angostura. En síntesis, son las mismas líneas con que trazó la derecha europea del siglo XX su retrato del libertador Bolívar. Voy a referirme brevemente a este aspecto.
El interés ideológico por la figura de Bolívar, en particular el interés de los partidos de derecha, venía de atrás. Se había originado en Europa con ocasión del centenario de su muerte, en una serie de actos y publicaciones conmemorativos de los que participaron algunas figuras representativas como Benito Mussolini y Joaquino Volpe en Italia y Mario Sandré en Francia. Las derechas europeas descubrieron en el pensamiento político de Bolívar ideas seminales de su propia ideología. Algunas de estas obras, como la de André, que se llama Bolívar y la democracia, se conocieron en Colombia en traducciones españolas. En cuanto a Volpe, un historiador de prestigio, especializado en la Edad Media italiana, que adhirió al fascismo, habiendo representado a este partido en el Parlamento italiano, y quien es conocido por su historia del movimiento fascista, creo que son 4 o 5 volúmenes, pronunció en la Real Academia de Italia el discurso de conmemoración del primer centenario de muerte del héroe latinoamericano. Todo él está dedicado a subrayar aquellos aspectos del pensamiento bolivariano que lo emparentan con el movimiento político del que él era seguidor e ideólogo. El centro de su interés está sobre todo en la Constitución de Bolivia, que para Volpe resume el pensamiento político de madurez del Libertador. Se conjugan en ella la dictadura y al mismo tiempo la soberanía popular, esto es, dictadura reconocida por el pueblo. No quiso ser rey, nos dicen, ni emperador, solo quiso ser el libertador, pero en ejercicio de una acción personal sin límites. Era, nos sobra recordarlo, un periodo de la historia europea durante el cual las democracias liberales habían entrado en crisis y en el que se ensayaron gobiernos totalitarios en varios países del viejo continente. Podría agregar en la enciclopedia italiana que se publicó en la época fascista italiana de Mussolini, la entrada de Bolívar también señala estos aspectos. También en América Latina y en particular en Colombia hubo por esta época un interés por la doctrina bolivariana en una dirección análoga a la europea. En Venezuela encontramos el libro célebre de Laureano Vallenilla Lanz, El cesarismo democrático, y en Colombia Silvio Villegas y Gilberto Alzate Avendaño, en su propuesta de un fascismo colombiano, afirmaron que no necesitan recurrir a Mussolini para darle las bases doctrinarias a sus propósitos, pues estas las tomaba de Simón Bolívar. Fueron pues recurrentes durante el siglo XX, más en Venezuela que en Colombia, los propósitos de estudiar al héroe desde los intereses de un determinado movimiento político. Pero a diferencia de lo que sucedió en la patria natal del Libertador, donde desde muy temprano se acudió a su pensamiento para dar fundamento a partidos de marcado acento conservador, entre nosotros, solo en el siglo XX encontramos un movimiento ideológico semejante. Venezuela ya con Guzmán Blanco y otros líderes militares del siglo XIX encontramos esa tendencia. Los artículos a los que ya me referí, el de Francisco de Paula Pérez y el de Leopoldo Primo, por las fechas de sus publicaciones, parecen responder a los propósitos de quienes, como los dos políticos colombianos citados, buscaban asimilar al Libertador a movimientos políticos antidemocráticos. Ambos artículos, Bolívar y la democracia y Bolívar y el totalitarismo, están dedicados al análisis de la Constitución boliviana, las fechas en que fueron publicados los ensayos, sus intenciones de presentar un Bolívar ajeno al ejercicio arbitrario del poder y algunas frases que se deslizan en sus argumentos me inclinan a afirmar, como acabo de hacerlo,
que sus autores tenían entre sus propósitos responder al programa fascista de Villegas y Alzate, y por supuesto a los perfiles que de Bolívar se estaban dibujando en esa época en el continente europeo. Oprine, hablando del tema de la presidencia vitalicia, sostiene que el presidente la concibió como un mal necesario para vencer la anarquía. No pretendía, nos dice, introducir principios autocráticos, sino un elemento estable, es decir, un elemento conservador. El estudio se centra en la Constitución boliviana, pues es a este documento al que se refieren quienes vinculan al Libertador con los totalitarismos del siglo XX y que en el momento en que escribió Oprine sostenían que Bolívar era un precursor de las dictaduras actuales. Pero no voy a insistir en el tema de la presidencia vitalicia, pues si bien no puede ser soslayado en una reconstrucción del pensamiento político de Bolívar, no lo es para el estudio que me propongo. Se podría resumir en dos las ideas centrales de los textos colombianos publicados en el periodo que me interesa, ideas que se encuentran aisladas por Laureano Gómez. Uno, el abandono de la idea rusoniana de una democracia de la mayoría, idea que desde muy temprano desecha Bolívar. Y dos, el abandono de la idea de Montesquieu de tres poderes independientes entre sí. Mirados en conjunto, en los escritos colombianos que he venido utilizando y que voy a utilizar, en lo que sigue, se subraya el espíritu antiilustrado del Libertador, el rechazo a Rousseau y para algunos también a la división de poderes de Montesquieu, pues afirman, Bolívar entendió la democracia no como división de poderes soberanos, sino solo como funciones de un único poder, de las cuales el Ejecutivo tiene preponderancia sobre los otros dos. No es una extravagancia de quienes procedieron de esta manera, pues en sus proyectos de un perfil conservador del Libertador debieron haber encontrado una actitud que proviene de Miguel Antonio Caro al verso con iracundia de la Ilustración y en especial del racionalismo que se propagó en el siglo XVIII, ya que para Caro con la Ilustración se buscaba darle a la razón una instancia superior a la autoridad proveniente de la fe religiosa. Los escritores ilustrados serían lecturas de juventud que Bolívar abandonó por inútiles para la estructuración madura de su pensamiento. Cuando en 1828 Bolívar destierra a Beitan de las cátedras y reconoce la soberanía espiritual de la Iglesia, no hace más que ser lógico en su pensamiento inicial. ¿Qué queda de Rousseau? Nada, literalmente nada. Cada día se desprende más del vacilante ginebrino, afirma Joaquín Estrada Monsalve. Una posición análoga toma Lucio Pavón Núñez para que en el ideario político de Bolívar, si puede coincidir en algún matiz con expresiones enciclopedistas, difiere casi por completo de las doctrinas de todos aquellos racionalistas como Montesquieu, Rousseau, Helvetius, que conoció en su juventud. En cambio, en su plenitud, nos dice Pavón, el ideario bolivariano es igual o muy semejante al de los expositores católicos. Hubo en este momento algo que yo no voy a tratar acá, es una cosa más bien extravagante, y algunos de estos conservadores como Jesús Estrada Monsalve, el hermano de Joaquín, el mismo Pablo
se empeñaron en ver en Bolívar una especie de discípulo de Santo Tomás de Aquino. No tenían eso, no tenía nada que sostenerse. Y algunos conservadores, como el caso de Primniker, aunque austriaco ya estaba aclimatado en Colombia y cumplía con un colombiano, pues hizo una muy buena reputación del tema. Sin embargo, Pavón tiene que reconocer, como casi todos los conservadores que buscaron apoyo en el pensamiento bolivariano para orientar su actividad política, que persiste la deuda que contrajo Bolívar con Montesquieu, al aceptar que las leyes deben ser las apropiadas a los países para los cuales se expiden y a los tiempos que se viven. A este respecto, Mario Lacerda, en un ensayo también de la década de 1980, el ensayo se llama Bolívar, un euroamericano frente a la Ilustración, va a insistir en la inexactitud que cometen quienes se refieren a Bolívar como un auténtico ilustrado, pues estuvo muy lejos de guiarse en su oficio de pensador por un procedimiento meramente formal cuando asumió la tarea de proveer de una carta constitucional a los países que recibieron la libertad por medio de triunfos militares. En el campo político, en el siglo XVIII, dice Lacerda, se pretendió trasladar a la vida institucional histórica esa actitud constructivista de la sociedad. Basta seguir las reglas racionales de la deducción y así se forma un edificio sociedad de arquitectura puramente racionalista. El Libertador, así lo reconoce quienes se han ocupado del tema, sobre todo los escritores conservadores, entre ellos Laureano Gómez y Álvaro Gómez Hurtado, partió del conocimiento de la realidad social del país, apartándose de los modelos que le ofrecía la teoría política o la historia de otras naciones. El estudio comparativo que hizo siempre, desde el manifiesto de Cartagena hasta el mensaje de la Convención de Ocaña, no fue con el ánimo de imitar, sino de tomar lecciones que le sirvieran para evitar errores. Un documento de confiabilidad absoluta habla, sin embargo, del afecto que Bolívar tuvo siempre por los escritores de la Ilustración, aunque se hubiese separado del sentido estricto y de los pormenores del pensamiento de algunos de ellos. Me refiero a la carta del 20 de mayo de 1825, dirigida al general Francisco de Paula Santander, en la que comenta aspectos de su educación y de las lecturas que lo han acompañado. Dice Bolívar: ciertamente que no aprendí ni la filosofía de Aristóteles, ni los códigos del crimen y del error, pero puede ser que Monsieur Moulin, el francés que estuvo acá y escribió un libro de memoria donde habla con mucho desprecio de Bolívar, lo considera como un hombre frívolo e inculto, en cambio habla muy bien de Santander. Bueno, Bolívar, por sacarse el clavo, le escribe a Santander felicitándolo por el ocio me decía muy bien. Dice, no haya estudiado, pero puede ser que no haya estudiado tanto como yo a Locke, Condillac, Buffon, D'Alembert, Helvetius, Montesquieu, Mably, Filanger, Laurent, Rousseau, Voltaire, Roland Berton, todos ilustrados. Y todos los clásicos de la antigüedad, así filósofos, historiadores, oradores y poetas, y todos los clásicos modernos de España, Francia, Italia y gran parte de los ingleses, hasta la cita de Bolívar. Otro documento que se conserva en el catálogo del libro del Libertador, que remitido por el coronel Tomás Cipriano de Mosquera lleva el capitán Briceño. También allí encontramos relacionados libros de la Ilustración, como las obras de Voltaire, de quien fue un lector hasta el final de sus años, o del Barón de Humboldt, o El espíritu de las leyes, historias de la antigüedad del mundo moderno, al lado de libros esencialmente literarios, como la mayoría de los poemas épicos, Ilíada, Odisea, Eneida, Lusíadas, etc. Esta parece que era una biblioteca ambulante que Bolívar siempre
llevaba en sus viajes. De toda la literatura conservadora en que estoy apoyando, los dos textos de más penetración en el pensamiento de Bolívar, me voy a detener un poco en ellos, son los de Joaquín Estrada Monsalve y Abel Carbonell, dos textos por lo demás muy distintos en sus objetivos, en su forma meramente literaria, en el mismo análisis del problema. El libro de Joaquín Estrada Monsalve, titulado Bolívar, simplemente, es el más ambicioso, pues pretende ser una biografía y a la vez un análisis del pensamiento del Libertador. Todo el volumen es un alegato en favor del Libertador, con excepción de la presidencia vitalicia y el centralismo administrativo, y en contra de las ideas de Santander. Sin lugar a dudas, con acierto novedoso. Hay parece que estudió los archivos de Bolívar y pudo ver cómo era de meticuloso Bolívar escribiendo, cómo podía construir una frase varias veces hasta que la encontraba apropiada. Claro, pues yo supongo que fue en los primeros años de Bolívar. Sin lugar a dudas, con aciertos novedosos. Es notable el entusiasmo con que comenta aquellos pasajes propicios para un gobierno autoritario y aún totalitario. Aunque la fecha de su publicación, 1944, es anterior al periodo que delimita este ensayo, las intenciones del libro coinciden con las de las demás obras que he escogido para apoyar mis observaciones. El concepto de orden, su concepción republicana, los poderes que moldean a esta, su posición frente a las elecciones y su tarea como legislador son los temas que me interesan destacar del libro de Estrada Monsalve. Al definir la República Bolivariana, encuentra que es una combinación de diferentes formas de organización política de una nación, aristocrática por la concepción dinástica que le dio en la Constitución de Bolivia, democrática al instituir el sufragio y por el carácter popular de la Cámara, imperial en el presidente vitalicio e irresponsable y en el sistema sucesorio por adopción, y parlamentaria por la concepción de unos ministros que deben responder por sus actos ante la Cámara, y agrega Joaquín Estrada Monsalve. Su sistema es un gobierno mixto de aristocracia y democracia, como escribe a don Manuel José Hurtado en 1825, una carta de mucho interés. En la oscura antigüedad saca el poder moral de la oscura antigüedad saca el poder moral de la Carta Inglesa a las instituciones aristocráticas, las democráticas del Código del 93, cuyas ideas están entonces en la atmósfera de los tiempos cesarios renovados en la escena europea por Napoleón, los toques imperiales que embellecen y vigorizan su constitución. Lo que está en el aire lo atrapa su instinto, lo que falta lo crea su genio. Tal vez quiso perfeccionar tanto sus instituciones que las volvió impracticables, y cuando pretendió rectificarlas ya era tarde. Poco después de publicar su libro, Estrada Monsalve pronunció en Bogotá el 17 de diciembre de 1948 una conferencia para conmemorar un nuevo aniversario de la muerte de Bolívar. El texto leído lleva por título Bolívar y el orden. El concepto orden le sirve como concepto fundamental para interpretar todo el pensamiento político del Libertador. Concibe la república ideada por Bolívar como el desarrollo estructurado del principio del orden, pero no producido por una mayoría despótica. Son la moral y el bien común los que sirven de principio regulador. Y para sustentarse en palabras propias de Bolívar, cita el siguiente párrafo: en el orden de las vicisitudes humanas, no es la simple mayoría de la masa física la que decide, sino que es la superioridad en la fuerza moral la que inclina hacia sí la balanza de la política.
Y continúa su comentario extraordinario. La palabra orden en el idioma bolivariano no es sino la mejor manera de expresar el concepto de libertad. Durante la guerra emancipadora, para exaltar el fanatismo de las trincheras, solo se hablaba de la libertad absoluta como sinónimo de independencia plena. Ese lenguaje, secundado por la constante lectura de los revolucionarios franceses, saturó la conciencia americana de una explosiva tendencia a la libertad inorgánica, mitad por una ley de inercia espiritual, mitad por una deformación de conceptos. Los girondinos de la independencia quisieron también seguir siendo los de la libertad. ¿Cómo contraer la llanura, el perímetro de la norma y ensanchar el redondel de la cadena al alcance de la ley sin deprimir al llanero y enloquecer al esclavo? Por eso el momento de la victoria militar fue para el libertador el mayor peligro, pero su concepto de la libertad en el orden resolvió el problema, situando su visión de la república en un punto de equilibrio intermedio entre el despotismo y la anarquía. Sin duda, y así lo acepta Estrada Monsalve, Bolívar mostró aversión por el voto universal, una aversión que van a destacar los conservadores colombianos del siglo XX, aversión que la tomarán para sí, en especial Laureano Gómez y Álvaro Gómez Hurtado, como un programa de su propio partido. Pero Estrada Monsalve ve en esa repugnancia, así la califica, el origen para el excesivo de estabilidad de los gobernantes y de las instituciones. De sus ideas sobre la presidencia vitalicia y el Senado hereditario, sueña en una democracia, dice, con la continuidad sólida de una monarquía y en gobiernos que no estén al vaivén de las elecciones periódicas. El gobierno de Bolívar es la república, no una monarquía, por más que conciba una presidencia vitalicia y está sometida a elecciones. Siguiendo también el pensamiento de Montesquieu, el poder está dividido funcionalmente en 4 momentos de la soberanía: ejecutivo, legislativo, judicial y moral. El moral es agregado por Bolívar. Solo lo aleja del autor del espíritu de la ley en que ese 4º poder, el moral, es un complemento añadido por el libertador que sirve de regulador ético de la sociedad. Pero no debe entenderse esta división de poderes como un fraccionamiento de la soberanía, sino de una distribución mecánica de su ejercicio. Sus propósitos son, por una parte, asegurar una mayor eficacia administrativa y por otra, procurar un equilibrio de compensaciones automáticas por medio de un mecanismo de jurisdicciones en balanza, en equilibrio. El texto de Abel Carbonell es un curso dictado sin destino a su publicación, se publicó después de su muerte en la Universidad del Atlántico, dentro de la cátedra bolivariana. Desde todo punto de vista, estas conferencias son mucho más ponderadas que el libro de Joaquín Estrada Monsalve, empezando por su manera empezando por su manera de apreciación del general Francisco de Paula Santander, a quien en varias ocasiones le da la razón en sus divergencias con el Libertador, lo que no deja de ser una nota que merece destacarse si tenemos en cuenta el desprestigio que cobija la memoria del hombre de la ley entre los conservadores colombianos, en especial los que seguían las directrices ideológicas de Laureano Gómez. Dice Carbonell: la estatura de Santander muestra
al prócer granadino, portando a un tiempo mínimo la espada y el cuaderno de la ley. La primera época, la gloriosa campaña que culminó en el histórico puente, asegurando la independencia de lo que hoy es el territorio colombiano. Y el estatuto recuerda las luchas cívicas del hombre que Bolívar llamó de las leyes, porque tuvo por lema la obediencia incondicional a la ley, e infundió a las tradiciones colombianas ese orgullo indomable que, a pesar de tantos errores y tantos pecados, arrolla y desbarata toda cultura dictatorial o anárquica. Si el concepto de orden es el concepto clave en la visión de Joaquín Estrada Monsalve sobre Bolívar, y podemos arriesgar que en su propia concepción de la sociedad y del Estado, Abel Carbonell sitúa el problema en la relación entre los conceptos de libertad y autoridad, pues en esta relación es esta relación la que garantiza el orden en la vida social y política. Son conceptos complementarios, de ninguna manera subordinados uno al otro. No hay verdadera libertad en lo exigir cuando el gobernante carece de medios eficaces al mantenimiento de la tranquilidad pública, ni tampoco cuando falta al ciudadano un radio de inmunidad inaccesible a la acción del Estado. En Carbonell hay, sin lugar a dudas, un compromiso con la democracia ausente, también sin lugar a dudas en Estrada Monsalve. El énfasis de los conceptos clave que vemos en los dos líderes conservadores fueron determinantes en la apreciación de sus respectivas interpretaciones del pensamiento y de los actos del libertador. Armonizar esos ideales, los de autoridad y libertad, el Carbonell, no es labor del empirismo, puesto que el empirismo generaliza las cosas con casos concretos. Se abandona al vaivén de la rosa de los vientos y cambia de rumbo a cada pequeña contradicción de los sucesos. Esa tarea, que en las grandes crisis supone muchas veces una unción providencial, corresponde al genio capaz de abarcar los confines de la ciencia social, por modo intuitivo, que posee aquella segunda vista que, a través de los fenómenos sociales, vislumbra, como vislumbró Bolívar, el punto donde se suman y complementan los aspectos del bien y de la verdad que parecen contradecirse. No obstante, lo que dije atrás acerca de ciertos aspectos del pensamiento de Bolívar, que solo tienen importancia para reconstruir su perfil, de ninguna manera para incorporarlos a un cuerpo de propósitos, un grupo de propósitos con los cuales configurar un programa político actual. No quiero pasar por alto las consideraciones de Carbonell sobre el tema que estuvo en primer lugar en las discusiones políticas durante los primeros años de la República, del centralismo y su contradictorio el federalismo. Ya desde su primera conferencia señala la decisión del Libertador por el gobierno centralista, no solo, agrega Carbonell, para las épocas de emergencia, sino también para la normales. Es muy poco y sin interés las variantes de los conservadores sobre el tema. El Partido Conservador, desde sus orígenes, que podemos llevarlos más atrás de la fundación propiamente dicha del partido como tal, cuando solo era un grupo de ciudadanos que se agruparon en torno a las ideas y a las actuaciones como el gobernante del Libertador, es decir, cuando solo eran bolivarianistas, han mostrado una vocación centralista, y fue a ellos a quienes se debe que Colombia se hubiera decidido abandonar los experimentos federalistas y optara finalmente por una organización centralista de la República. El propio Carbonell llegó a la conclusión, cuando habló del tema, de que en Colombia la República Unitaria es ya principio común de los partidos históricos.
lo cual nos acerca al pensamiento bolivariano muchísimo. En esta última parte me voy a detener en los dos aspectos que ya señalé como los fundamentales de la redefinición conservadora de Lula: su rechazo de la idea rusoniana de la democracia,